creo que los beneficios biofísicos que tiene ya de por sí el medio acuático son sumamente importantes para nosotros. El factor cognitivo y psicológico de no caídas, no sabes el margen de posibilidades y la manera en que el paciente se abre para poder experimentar experiencias motrices. Y yo eso lo utilizo como un plus. Yo necesito que te muevas, que te muevas, que te muevas. Y si el agua te arropa y te da seguridad por la capacidad de flotabilidad, para mí muchísimo mejor. ¿Qué herramientas utilizo en el medio acuático? No es que te coloco ahí, bueno, vamos a intentar nadar. Dentro de nuestra formación nos enseñan herramientas como Wapsuit, Water Pilates, Badragas, Halliwick. Yo, dentro de todas estas herramientas, dependiendo del objetivo que esté trabajando, por ejemplo, no soy muy practicante del Tai Chi, pero sin embargo utilizo el Tai Chi en el agua como un ente para trabajar el equilibrio y la coordinación en pacientes con Parkinson. Entonces, ese aspecto lo utilizo porque me beneficia este aspecto de ese paciente. Eso lo hago mucho. En el caso de pacientes con parálisis cerebral infantil, también tengo una niña que nació con el síndrome de Dandy-Walker, que nació sin cerebelo. Esta pequeña llega a mí, imagínate una muñequita que no controla absolutamente nada. Actualmente la nena está caminando, corriendo, torpe, sí, pero lo hace. Entonces utilizo el medio acuático porque le gusta, porque la motiva, porque la incentiva y porque no hay miedo a caídas para poder mejorar este aspecto, en este caso de la pequeña, del equilibrio, ¿ok? Y de la de coordinación por causa de esto. En el caso de las lesiones medulares, la flotabilidad para mí es un desgaste físico menos, porque sí que hay demanda física y más cuando no tienes las herramientas. Has podido ver algunos videos, hago magia para intentar hacer cosas que a lo mejor ustedes con una máquina están observando. A nosotros nos cuesta un poquito más por la falta de herramientas, pero eso poco a poco se va a ir solucionando y vamos a mejorar estos aspectos, ¿no? Pero en el agua, la flotabilidad para mí es un beneficio como profesional porque puedo jugar muchísimo, ¿no? A veces las dimensiones del paciente con relación a la dimensión de la terapeuta juegan un poquito en contra, pero yo utilizo otras personas que me asistan o el apoyo de otros equipos, ya sea flotis de tobillo o todo lo que sea, para poder intentar dominar las dimensiones diferenciales que podemos tener terapeuta-paciente. Pero una de las técnicas que más me gusta trabajar es Halliwick. Halliwick fue una técnica creada, diseñada para niñas con parálisis cerebral infantil y ni siquiera la creó un fisioterapeuta, no es una técnica fisioterapéutica. Realmente es una técnica para enseñar a nadar a niñas con disfunciones motrices. Pero dentro de sus 10 puntos de progresión, yo me agarro de 3, que realmente son para mí los más beneficiosos, que son los controles en los ejes rotacionales. Entonces, si en el agua no hay miedo a caídas y yo necesito trabajar el control de tronco, que son una de las cosas que más trabajo en el agua, para mí esa es la columna vertebral, si el tronco está estable, todo lo apendicular va a mejorar automáticamente por la estabilidad que vamos a tener en tronco. Entonces, lo trabajo muchísimo en el medio acuático por medio del control de los puntos rotacionales que me ofrece Halliwick. Entonces, no me voy a caer, no hay medio caída, tengo flotadores, vamos, experimenta el movimiento, el paciente lo hace. Y si a eso le agrego velocidad, la resistencia que el agua me va a producir va a ser muy beneficiosa. Entonces, de ahí salto y meto un poquito a Barragás y empiezo a utilizar un poquito las contracciones en base a lo que Kabat enseña, pero ahora lo hago en el medio acuático y de verdad que los beneficios son muchos. ¿Hago una sesión de Wapsuit? No. ¿Hago una sesión de Halliwick? No. Utilizo muchas herramientas que me ayuden y a veces estoy haciendo una cosa y automáticamente salto y cambio la señal y la orden y el comando para que el paciente me haga otra y empiezo a trabajar la irradiación, el paciente se fatigó, bueno, vamos a hacer un movimiento secuencial, o sea, me gusta el dinamismo en el trabajo porque me da bastantes beneficios utilizando muchas herramientas, pero de verdad que una de mis cosas favoritas es el agua, es el agua, es el agua. Creo que es una modalidad de tratamiento más versátil, ¿no? De las que hay. Creo que es una bandera de la fisioterapia y en general de la rehabilitación. Yo creo que está abierta a otros profesionales, como incluso la logopedia, ¿no? Para trabajar ciertos aspectos respiratorios y deglutorios, ¿no?
Yo creo que se puede aplicar a muchos dominios, al equilibrio, al Muchísimo. tono, ¿no? Cómo juega el papel la temperatura, la altura del agua, ¿no? Hasta cuando llega. O sea, hay tantos aspectos biofísicos, ¿no? Y luego sociales, ¿no? Participativos, lo que implica ir a la piscina, ¿no? El cambiarse los aspectos de relación con otras personas, ¿no? Otro Aceptación. medio, otros retos. Yo creo que Ujú. es una terapia o una modalidad de tratamiento muy versátil y que Amplia. además está acompañada de una cantidad de estudios e investigación incluso a nivel subacuático, ¿no? Una serie de Ujú. mediciones que están haciendo ahí en Japón, particularmente, que son increíbles. Muchísimo, muchísimo. No tengo la formación en los niveles más avanzados, problema, situación, país, y luego se agregó problema COVID. Mm. Llegué a un nivel de terapeuta acuática básica. Ujú. Cuando fui a especificar, ya estaba todo listo para ir al avanzado. Bueno, llegó el COVID y nos Ya. retrasó a todos el viaje. Mm. Pero claro que uno visualiza, uno estudia, uno los ve, uno los practica. El detalle ya es algo que te acredite, ya es un tema un poquito más legal a la hora de Ujú. ciertas prácticas, pero los efectos que tiene el agua es que si queremos hablar de los psicológicos, pasamos una hora. Si queremos hablar de los físicos, pasamos una hora. Lo importante es nombrar la cantidad de abanicos de beneficios que podemos tener en estas terapias. Es verdad, a veces se hace un poquito aparatosa en el caso de las lesiones medulares por Mm. cómo ingresar, cómo salir, pero cuando ya dominas todos esos aspectos o ya solucionas cómo afrontar las dificultades de esos aspectos, la terapia acuática se hace sumamente beneficiosa. Particularmente, tuve un caso, una parálisis cerebral infantil, una distonía espástica, 7 años, y la manera en que conseguí el control de tronco, porque aunque había una hipertonía apendicular, esta Ujú. pequeña tenía una hipotonía muy severa a nivel axial. Y Ujú. la manera de recuperarlo no fue con terapia tradicional ni de movimiento, fue en el agua. Entonces, realmente fue un plus y logramos la deambulación de esta pequeña en 8 semanas. Ujú. Fue principalmente en las semanas 5 y 6 cuando la pequeña experimentó el medio acuático. Como te digo, no todo funciona para todos. Ya. Algunos tienen más beneficios que otros. Todo depende del paciente, pero los beneficios fueron muy rápidos. Fue lo que particularmente me sorprendió. Fue muy rápido y casi que instantáneo en el agua. Fue impresionante ver cómo de nada empezó a tener un control en su tronco en el agua. Entonces, anécdotas. Ujú. Muy interesante. ¿Has llegado a hacer esta terapia acuática en personas con tetraparesia o tetraplegia, o sea, pacientes con las cuatro extremidades? Es un paciente realmente complejo y que yo nunca he visto. No, en el caso de un adulto, un niño por sus dimensiones, pues puede jugar un poquito más, pero en caso de adulto, o sea, ni siquiera tengo que tener el caso para saber que voy a necesitar ayuda, Ya. porque para manipularlo y para que sea seguro para ambos, vamos a necesitar por lo menos un profesional más, ¿no? Mm. No he tenido la experiencia de ingresar al agua un caso de este tipo. Tampoco es que estos casos les guste Ya. mucho el agua, Es verdad, pero es si verdad. llegase a permitirse ese momento, efectivamente vas a tener que tener la ayuda de alguien que te asista, no solo para bajarlo, ingresarlo al agua, sino para dominar y manejar a este paciente. Aparte Ujú. que la temperatura va a hacer que este paciente se ponga un poquito complicado y poco a poco va a ir cediendo, pero sería cuestión de experimentarlo. Ujú. Yo el paciente quizás más complejo que he visto en el agua es un paciente con estado de mínima conciencia y con tetraparesia, Wow. ¿no? Pero sí que es verdad que creo que estaban dos terapeutas y la pareja de este paciente era un paciente joven y no sé si un auxiliar más, ¿no? Ujú. Entonces, con ese paciente yo creo que se llegó a la conclusión de que era demasiado trajín, Aparatoso, demasiado complejo y él no estaba aprovechando. Entonces, a veces exactamente. queremos hacer determinados experimentos por el bien del paciente, pero quizás es demasiado, ¿no? Entonces, Es ¿dónde demasiado. está el límite
del uso de ese tipo de herramientas como la terapia acuática, que son muy beneficiosas, pero que a veces supone un ajuste mental demasiado elevado, ¿no? Eso que se trabaja en Hollywood, ¿no? El ajuste mental, pues... Es el primer punto. Me da risa porque te tengo 2 casos de lesiones medulares y ahorita que lo nombras, me acordé, un paciente de 20 años, lesión medular completa, T9, T10, shock medular, 38 años, lesión parcial. Este, de lesión completa, 20 años, yo estaba saliendo del baño y ya lo iba a ingresar a piscina cuando escucho el ¡pum! Se lanzó al agua completo y veo que, oye, tiene buen desenvolvimiento. Ya yo iba a hacer el ajuste, el agua, el amigo, la respiración. Este paciente saltó al agua y empezó a ser libre, pues, en el medio acuático. Y la verdad lo hacía muy bien. Ahora tengo el otro caso, el paciente que tuve que bajarlo como con 5 por las escaleras por el miedo al agua y caminaba. Y yo le decía, es fácil, tranquilo, agárrame, yo estoy aquí. Entonces, el ajuste mental, dependiendo de la persona, va a ser completamente variado. Y a veces no implica tu condición, sino realmente tu percepción de cómo va a ser la experiencia. Ya luego que ingresan se dan cuenta que es beneficioso, pero ese cambio tierra-agua ocasiona temor en muchos, como en otros es un paseo. Totalmente.